Claro que sí. No hay problema, si quieres me puedes hacer las preguntas que necesites tú. A ver, me has mencionado como tres áreas, ¿no ve? Primero hablaremos de los voluntarios. Los que quieren trabajar con voluntariado en el museo, en realidad el procedimiento es muy similar para varios de los que tú has dicho, pero vamos a empezar por los voluntarios. Los voluntarios que quieren trabajar en el museo tienen que mandar una carta de solicitud dirigida al director explicando, o sea, que es una presentación primero, ¿no? De quién es la persona, cuáles son sus intereses y explicando el por qué le gustaría trabajar como voluntario en el museo, especificando el área en el que quisiera trabajar. A esa carta se le adjunta un currículum vitae y se envía todo a el correo general del museo, que es el de info@museodorbiñi.org. Pero si tiene ya especificado el lugar donde él quiere trabajar, por decirte, si es en el área de herpetología, que es con las ranas, con los reptiles, o si es en ornitología, que es con las aves, entonces esa información se redirecciona a los jefes de esa área, quienes son los encargados de revisar el perfil, revisar la carta, comunicarse con la persona solicitante y gestionar una entrevista. Eso es para voluntarios. Cuando son auxiliares pasantes, porque la Universidad de San Simón, así como la Simón Patiño, así como ¿de qué universidad más hemos recibido? Como la EMI, como la Católica, tienen diferentes tipos de modalidades, ya sea de titulación como de pasantías en algunas materias, o sea, no todas son para titularse, que hacen prácticas en el museo, sino que algunas universidades tienen dentro de sus materias horas prácticas. No sé si me dejo entender. Entonces, por eso son auxiliares o pasantes. En ese caso, tienen igual que mandar una carta dirigida al director haciendo la presentación de la persona, indicando cuál es el motivo del trabajo o en qué les gustaría trabajar en el museo. Se tiene también que adjuntar un currículum vitae, pero a diferencia de los voluntarios, se tiene que adjuntar el perfil del proyecto o la idea de proyecto con la cual quieren trabajar en el museo. Porque como son pasantías o prácticas profesionales, entonces necesitan tener un marco en el cual los chicos van a trabajar, ¿no? Muchas veces cuando son pasantías o voluntariados, en realidad en la mayoría de los casos, se necesita un respaldo de la universidad, ya sea diciendo o certificando que es alumno regular de la misma institución o donde la universidad emite la carta explicando el por qué o a través de qué mecanismo quiere que la persona o el estudiante en este caso haga su pasantía o su investigación en el museo, ¿no? Eso es para los que son pasantes, auxiliares.
Luego vienen los investigadores. En el caso de los investigadores asociados, también es una carta al director explicando o sea, es la presentación primero, ¿no? Yo soy tal persona, tengo tal especialidad, he trabajado en tales lugares. Am, el motivo viene en un segundo párrafo que dice, yo presento mi carta porque quiero ser parte o investigador asociado o adscrito del museo en tal área, ¿no? Tiene que mandar un currículum vitae, pero en este caso documentado, es decir, con las hojas adicionales de si tiene maestrías, licenciaturas, posgrado, algún tipo de posgrado o de dónde se ha formado, y tiene que adjuntar el proyecto de investigación o la idea de investigación que quiere realizar en el museo. Eso es para los que van a ser investigadores asociados o investigadores adscritos. Igual se manda, todas las cartas son dirigidas al director del museo y ya dependiendo del tipo de carta, como te decía, se redirecciona a la persona o al área a la que corresponda, ¿no? Ahora, eso es para todos los que quieren trabajar en el museo. Ahora, los que quieren trabajar con el museo, es decir, aquellos que quieren consultar colecciones o realizar proyectos en conjunto, igual tienen que presentar una carta, pero en este caso no tienen que presentar ni el currículum, o sea, ni la hoja de vida, ni el currículum documentado. Es la carta en la que se explica quién es la persona, tiene que tener una carta de aval de la institución que lo respalda o de la institución a la que representa. Te explico mejor. Yo puedo trabajar en el Museo de Historia Natural de Nueva York y quiero consultar las colecciones científicas de paleontología del Museo de Cochabamba. Entonces, yo tengo como personal de otro museo, tengo que emitir una carta institucional presentándome, ¿no? Mi nombre es Elena Lizárraga, soy paleontóloga, me especializo en el periodo del Mioceno y quiero consultar las colecciones del Museo de Historia Natural correspondientes a la localidad de Tiupampa, tales números, porque en esos casos de investigación, por lo general la gente ya sabe o las muestras que quiere ver o el grupo o el periodo de tiempo que quiere consultar, sea de paleontología o de zoología actual. Entonces, como tiene la carta de presentación, tiene que adjuntar la carta institucional, ¿no? Si yo soy investigadora asociada del Museo de Nueva York, entonces yo voy a mandar mi carta con una carta de respaldo que diga que soy investigadora asociada del Museo de Nueva York. Si no soy investigadora asociada del Museo de Nueva York y trabajo para el Museo de Nueva York, entonces simplemente la carta con el membrete de la institución ya es el respaldo. Y tengo que adjuntar el proyecto, se llama un resumen ejecutivo del proyecto que estoy realizando y el por qué es importante que el museo me contribuya con sus muestras, porque por lo general es para venir a consultar muestras, y una especie de documento en el que se explica qué va a aportar el museo y cómo el museo va a ser partícipe de las publicaciones, porque eso es bien importante cuando ya haces investigación. Si tú vienes de otra institución, tienes que comprometerte a que vas a utilizar la información, pero tienes que también decir cómo vas a citar la información, ¿no? De eso no se tienen que preocupar mucho porque por lo general todas las instituciones tienen ya un formato establecido. Pero sí, cuando uno quiere investigar con el museo, es decir, hacer uso de sus instalaciones o de sus colecciones científicas para alguna investigación de otra institución, tiene que fundamentar el respaldo institucional de dónde viene esta persona y el resumen del proyecto para saber qué es lo que necesita y con qué fines, ¿no? Y esas son todas, creo, si no recuerdo mal, las formas en las que tú puedes contactarte con el museo. Como ves, es muy similar, o sea, todos tienen que tener una carta, pero dependiendo del tipo de trabajo que vas a hacer o que quieres realizar, los documentos anexos pueden variar.
Claro. Hola, hola, Pame, ahora sí me escucha. Parece que se ha cortado mi internet, pero ya volvió. Ya, en uno de los documentos que les hemos enviado está la lista de todos los investigadores que trabajan en el museo. No sé si han logrado revisar. Exactamente. Ahí tienes la lista actualizada de los investigadores del museo. Ustedes me tendrían que decir si es que quieren entrevistar a todos o quizás, porque si mal no recuerdo, están hasta divididos por áreas. Entonces también ustedes pueden elegir o identificar a cuántos por área. Y en ese sentido me mandan la lista, yo les adjunto sus números telefónicos para que puedan coordinar con ellos las entrevistas. Yo me imagino que sería mejor que sea a través de videollamadas o a través de una llamada de WhatsApp, porque me parece que es más fácil, ¿no? Más factible también y más seguro. Ya, perfecto. Y me mandan luego la lista de los nombres para que yo les apunte ahí los teléfonos. ¿A qué te refieres con el personal del museo? Ah, ya. Entonces eso puede ser con el director y conmigo, y ustedes me pueden dar una fecha tentativa para que yo le pregunte si es que va a estar disponible y ahí podemos reunirnos.
Ya, súper. ¿Sabes qué es bien importante? A nivel Bolivia, pienso yo, es que la información sea accesible. O sea, si ustedes van a entrevistarlos a los investigadores, traten de hacer preguntas que de alguna manera te ayuden a ir de lo general a lo específico. Me dejo entender. Si tú vas a la página web eh, y y tú ves, digamos, ¿no? Que podría dividirse la información o gestionarse la información, digamos, en colecciones, podría ser una, en investigación podría ser otra, y la otra, tal vez, la otra área o la tercera área podría ser en la difusión, ¿no? O sea, actividades de educación o publicaciones o videos en YouTube, o sea, cosas así, ¿no? Lo que es todo lo que esté relacionado con difusión y comunicación. Entonces, de esa manera, tú podrías tener información exclusiva de colecciones científicas, donde ahí la gente que entra a la página y que ya es investigador y que quiere trabajar con el museo, directamente va a la parte de colecciones científicas y puede revisar no las listas, no las bases de datos completas, pero sí como la lista de áreas y de especímenes, quizás, o tal vez de grupos taxonómicos que existen y a qué grupo pertenece. Es que me es un poco difícil comentarles porque según yo, ustedes ya trabajan en el museo, pero a veces es complicada esta parte. Ah, ya, perfecto. Entonces, si yo trabajo con mariposas, digamos, me voy directamente a la lista de entomología y me fijo si tiene la familia de mariposas con la que yo trabajo. Entonces, si veo que está presente, en la colección, puedo directamente contactarme, o sea, ahí me puede abrir un enlace o algo para contactarme con el responsable, claro, con el museo para preguntar, ¿no? Y decir una especie de correo tentativo. Soy tal persona y quisiera trabajar con tal colección. Entonces, que te pueda mandar una respuesta automática o directamente se te abra un globito, una ventana, algo que te diga si quieres consultar esta colección, tienes que mandar una carta con estas características, con tu proyecto, con no sé qué, a tal correo, ¿no? Cosa de que así el investigador, o sea, no pierde el tiempo de preguntar y decir, ah, yo quisiera trabajar con mariposas del género Saturnide. ¿Será que tienen? Sino que ya en la página ya ve que existe o no existe. ¿Y cuál es el paso que tiene que seguir para ya aproximarse a la dirección del museo y poder consultar la colección? Eso para la parte o esta área que te digo de colecciones científicas. En esa misma pestaña o espacio, como ustedes quieran manejarlo de colecciones, también es importante hablar de la importancia de las colecciones. Entonces, si tú vas a entrevistar al jefe de departamento del área de herpetología, preguntarle por qué las colecciones de herpetología son importantes para la biodiversidad o para la sociedad o para la gente, cosa de que cuando quien sea que entre a esa área de colecciones sepa qué son las colecciones, porque muchas veces la gente piensa que las colecciones que se tienen en el museo es porque se han matado animales y en realidad no se entiende mucho que es parte de un proyecto de investigación que tiene todo un procedimiento administrativo que se tramita ante el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas para poder obtener colectas, ¿no? En donde se sacrifican a los individuos con el fin de que la información que se recupere de ellos pueda servir a planes de conservación en la actualidad y pueda servir como referente a un futuro. Más o menos eso es la importancia de las colecciones científicas. Entonces, cuando vayas a entrevistar a los que vas a entrevistar, puedas recuperar sus puntos de vista y hacer una parte entretenida, ¿no?
que cuando la persona que quiere encontrar de colecciones entre, vaya directamente al grano, pero si alguien está explorando la página, se entere también por qué los museos son tan importantes y por qué las colecciones científicas son tan importantes, porque de todo lo que tiene el museo, solamente el 10% en el mejor de los casos se exhibe. El resto pertenece a colecciones científicas y es lo que la gente no ve. Obviamente no la podemos mostrar al público porque es, como lo dice bien su nombre, para investigación, pero la página puede ayudar a que sí sea visible la importancia de eso. Exactamente. ¿Y sabes quién tiene? Me gusta mucho a mí la parte de colecciones de su página web, es el Smithsonian, específicamente el Museo Americano de Historia Natural. Tú puedes entrar a su página y puedes ver las fotos de las colecciones y la información de las colecciones. Ese tiene buena información y otro que también tiene una linda forma de presentación de sus colecciones es el British Museum, el Museo Británico. En su página web también si entras a la parte de colecciones es fantástica. Entonces pueden tal vez inspirarse de ahí, de alguno de esos. Te diré Te diré que el de México, disculpa que te corte, yo he ido al Museo de Historia Natural de México, el que está en Ciudad de México, y evidentemente, como tú dices, es mucho más grande que el nuestro, pero debe ser medio más que nuestra infraestructura. Y la forma de exposición es la que ellos han optimizado de la mejor forma posible, porque no tienen como cuartos como nosotros tenemos, sino que es una sola infraestructura que está abierta, o sea, es completamente libre, pero son las exhibiciones, digamos, las que de alguna manera sectorizan la exhibición. Sin embargo, en el Museo de Ciudad de México, algo que les aporta mucho es toda la parte interactiva porque ellos tienen unas como consolas que son unas muy parecidas a nuestras vitrinas, solo que en vez de tener vidrio tienen una pantalla en la que son teles táctiles en las que tú puedes navegar dentro del árbol de la vida, que es como una especie de programa que han creado ellos mismos. Yo creo que tengo un video. Voy a buscártelo y te voy a mandar para que se inspiren, porque nos pareció, al menos a mí, una forma muy bonita de que la gente pueda entender cómo es la evolución. Entonces, me decía si yo tengo algo más. Sí, eso es respecto a colecciones. Ahora, otra pregunta o otro grupo de preguntas que para mí sería bien importante que les hagas a los investigadores está justamente direccionado a su área de investigación. Tú sabes que la biología, o sea, en realidad, las ciencias naturales no, ni siquiera, la historia natural tiene como dos áreas bien importantes, ¿ya? Referente a las animales y plantas. Una es la paleontología y otra es la zoología. Paleontología es estudio de plantas y animales que existieron en el pasado, digamos, ¿no? Y la zoología son animales y plantas que existen actualmente. Entonces, dentro de la zoología, se vuelve a subdividir en una especie de división evolutiva, ¿no? Pero vienen los invertebrados, porque son la base o los primeros seres que aparecen, digamos, ¿no? A nivel, bueno, incluso hay más, ¿no? Pero puedes ver como los invertebrados, luego los peces, que es la parte de ictiología,
luego tienes la parte de los herpetología, que son los anfibios primero, luego los reptiles, y de ahí vienen las aves y los mamíferos casi al mismo tiempo. Entonces, si los van a entrevistar, sería interesante saber qué es lo que ellos estudian primero, desde sus palabras, ¿no? Porque yo te puedo decir, sí, es que la herpetología estudia a los anfibios y a los reptiles, pero alguien que no está familiarizado con esas palabras, te puede decir, ¿qué es? Pues herpetología, suena, no sé, a herpes, que es lo que la mayoría piensa, o anfibios, ¿por qué? ¿Por qué ese nombre de anfibios, no? Ay, ¿qué son los reptiles? No, sí, es que todas las víboras son, pues todas las serpientes son venenosas. Esa es otra creencia que se tiene. Entonces, probablemente cuando les preguntes, ellos te van a decir, no, los anfibios es una palabra que tiene el origen tal, que significa vida y se clasifican este grupo de animales, ¿no? Que son las ranas, los sapos, que son diferentes a las ranas, las cecilias y las salamandras. Las cecilias son como unos gusanitos que también tienen esta vida doble, ¿no? Este ciclo de vida, un tiempo en el agua, un tiempo en la tierra. En cambio, los reptiles son un grupo completamente diferente porque no regulan, no pueden, no tienen la capacidad de regular la temperatura ellos mismos. O sea, te van a ir explicando y esa explicación es la que puede enriquecer la explicación que le muestras al público en la página web, ¿no? Y esa explicación puede venir acompañada de ejemplos de especies bolivianas, porque yo te puedo quizás decir la diferencia entre sapos y ranas, pero no te voy a poder identificar fácilmente qué especie de rana es la más común. O por qué la rana del Titicaca es importante, o dentro de los lagartos que tenemos en Bolivia, ¿por qué tenemos 3 especies? ¿Por qué la gente no las conoce? O sea, tratar un poco de sacarles información que les permita a ustedes identificar especies que puedan ejemplificar las explicaciones que ellos mismos les están dando. Esa es la parte de investigación, ¿no? ¿Y por qué sus trabajos de investigación son importantes? Porque muchas veces cuando hablamos de biodiversidad, o de naturaleza, la mayoría de la gente tiene dos conceptos, ¿no? El primero es que la naturaleza está allá lejos, fuera, donde te vas del fin de semana, digamos, ahí a Pairumani, o cuando vas al Chapare, eso es la naturaleza. Pero no se da cuenta que nosotros somos parte de la naturaleza y vivimos en un ambiente natural, aunque se llame ciudad, porque la ciudad también tiene un sistema hídrico, ¿no? También tiene un sistema de árboles, de pájaros que cumplen un ciclo dentro de las ciudades. Entonces, sería bueno que ustedes logren con las preguntas que los investigadores les expliquen el por qué sus investigaciones son importantes para el hombre. Porque el segundo concepto que la mayoría de la gente tiene es que cuando tú hablas de naturaleza son unos locos, o sea, gente que trabaja con naturaleza, son unos locos que van y que se amarran a los árboles para que no los corten, que es otra tontera, Sí, porque en realidad, sí, nada que ver. sí, o sea, está bien que haya gente que busque recuperar las áreas verdes, no me opongo a eso, ¿no? Pero es más Sí, importante pero no recuperar el todos Parque son lo mismo. Tunari. Claro, es más importante recuperar y gestionar el Parque Nacional Tunari por la importancia eh, que proporciona al medio ambiente de Cochabamba. O sea, si mientras más gente se asiente en el parque, corten más árboles y se coloquen más cerca de las laderas de la montaña, es mucho más fácil que con las lluvias, como no hay los árboles que cumplen el rol ecológico, todas esas casas se deslicen Como en La Paz. como en La Paz o como lo que ha pasado aquí en Tiquipaya. Pero la gente También. no se da cuenta que eso es por el mal manejo de la naturaleza. Entonces, de alguna manera, los biólogos tratan de investigar o de estudiar a través de sus investigaciones cuáles son estas relaciones. ¿Y por qué es importante conservar el árbol? No es solamente porque, ay, el árbol es tan bonito y es tan viejo y No, mira es su para tronco, evitar no sé qué. erosiones, ¿no? También. Exactamente. Sí, Entonces, tendrían ustedes que buscar un poco con los biólogos, llegar a esas frases, digamos, ¿no? Que les permitan que la persona que entre a la página, aunque no sepa nada de biología, pueda entender la importancia de la investigación en el museo. ok. Porque la gente piensa que el museo son solamente las salas de exhibición. Y en Sí, realidad la sala de exhibición
es el 5% de la labor que realmente hace el museo, porque los museos, todos los museos, si es que quieren llamarse museos, deberían investigar. Si Sí, no cumplen con el punto de investigación y conservación de colecciones, entonces no son museos, son centros culturales. Y eso es bien importante poder mostrarlo en la página web, porque uno cree que por tener una sala con vitrinas y cosas exhibiéndose ya es un museo, pero no, eso es fácil, es la parte más fácil del museo. La parte más difícil es la investigación. Entonces, es en esos dos puntos me gustaría que ustedes puedan ingeniárselas para hacer preguntas que de alguna manera nos ayuden a los investigadores a poder expresar cuál es la importancia del museo y por qué el museo contribuye al desarrollo de la sociedad. ok, sí, súper. Con esto ya realmente hay una visión más clara de lo que queremos hacer en la página web, porque sí, justamente queríamos implementar lo que son las colecciones, pero solamente queríamos implementar tal vez ¿qué se llama? Como fotografías, ¿no? Y que si quiere observar más sobre las colecciones, o sea, para no ir de página a página, pues redireccionarlos al recorrido virtual. Y entre ellos, que también estén los pop-ups de enlace que llevan a las colecciones dentro de la página web. Claro. Um, de eso, pero más que todo era lo que queríamos. Y saber que realmente me ha servido mucho preguntar ya ahora, más específico, ¿no? Las otras veces estamos un poquito abiertas. Ujú. Em, y con esto ya yo creo que sería todo. Ah, un favorcito más, ahora que me acuerdo, se me estaba yendo esto. El manual de marca que nos envió es Ujú. sobre la señalética que han propuesto sobre el museo, pero no es en sí la marca, porque no está la tipografía y no está el color especificado del color ese verde que ustedes tienen. Pero si es que tal vez tuviera el manual de marca, eso más, si por favor nos podría enviar. Y con eso sería Sabes, todo. creo que ese es el único documento que tenemos. Creo que en la última hoja está la tipografía que ha sido utilizada, evidentemente para la señalética. Mm, a mí me gustaría que si tú te has dado cuenta que falta complementar, puedan ustedes en base a eso complementar el manual de marca del museo, porque no tenemos otro documento. Ah, no. Ah, ya, pensé que No. tenían un manual de marca específico, así con este que ahora tienen, ¿no? Pensé que ya tenían uno como nosotros pensábamos, ¿no? Con brisa. Pero sí, si no tienen, entonces no pasa nada. Lo tenemos que sí o sí elaborar nosotras, para poder respaldar eso, ¿no? También en nuestro trabajo y nuestro proyecto. Ya, súper. Sí, por favor, porque nosotros hemos trabajado con este muchacho que ha hecho igual su tesis en el museo y claro, él nos dijo que iba a hacer el manual de marca, pero al final solamente nos entregó este documento que es el manual de la señalética, ¿no? Entonces, si ustedes lo pueden complementar, porque con él hemos trabajado muy bien, si tú te has fijado en la forma en la que está pensada la señalética, los dibujos, ¿no? La Mm, tipografía ha sido para nosotros un buen comienzo. Entonces, si ustedes pueden en base a eso continuar, sería genial. ya. Los colores están un poquito... vamos a trabajar eso tal vez un poquito más con los colores, tratando de utilizar la paleta de colores del museo, ya Sí, que puede ser. se Además que si utilizan... ustedes gustan, o sea, por decirte, si es conveniente que haya algún tono vibrante, podemos Sí. reunirnos, nos pueden hacer la propuesta y ahí vemos si aprobamos o no. No un cambio radical, ¿no? Porque yo entiendo que cuando ustedes empiezan a hacer sus trabajos, todos quieren rehacer todo, ¿no? Es como empezar desde cero, pero nosotros como institución no nos conviene, porque ya tenemos de cierta manera cierto tiempo en el Ok. mercado. Entonces, es trabajar más bien en base a lo que nosotros hemos logrado y tratar de complementar de la mejor manera posible lo que ya existe. Entonces, si ustedes, como te digo, ves que se puede mejorar algo, la tipografía en ciertas partes o incluirle algún color o en blanco y negro, digamos, tal vez hacer las pruebas o las propuestas para
otro tipo de colores, nos pueden presentar en una reunión que podamos tener con el director y conmigo para que les aprobemos o les hagamos nuestras sugerencias para que ustedes puedan mejorar, pero todo en base de lo que ya tenemos, ¿no? Ok, no, lo único que vamos a hacer es proponer un manual de marca básico, ya que el manual de marca no es en sí el proyecto, solamente es un respaldo. Entonces vamos a hacer Claro. un manual de marca básico donde haya el tamaño mínimo, ¿no? Los usos prohibidos, la grilla, el contorno, el blanco, el positivo, el negativo, o sea, esas cosas, lo más básico de lo que se puede tener en un manual de marca, es lo que lo vamos a realizar. Y en uno de los Ya, apartados está la tonalidad, solamente con qué colores se pueden trabajar la marca. Obviamente la marca no se la va a trabajar en un violeta potente, ¿no? O si claro. no, o sea, colores prohibidos, colores aceptados, ¿no? O sea, dentro de la paleta de colores. Ya, Solamente eso es lo que vamos a trabajar, no es que lo vayamos a especificar para un área en sí, ya, solamente es una súper, paleta de Pamela. colores. Más bien me has hecho recuerdo y aprovecharé antes de que nos despidamos. Dale. Am, quisiera saber si es que todavía en tu grupo de la universidad, o sea, en tu año, en tu nivel, hay gente que no tiene trabajo dirigido. Te explico un poquito por qué. El museo va a publicar un libro que lo ha trabajado el contenido o lo está terminando el contenido con la Universidad Católica. Entonces queremos que el libro tenga bastante ilustración, ¿no? Es Mm, exclusivamente para diagrama y diseño de una publicación. Y no mm. sé si es o lo suficientemente extenso como para que sea parte de un proyecto o un trabajo de grado, o si es que tal vez puede ser parte de las funciones de alguno de los grupos que ya está trabajando con el museo. El tema es que ya ahorita, por ejemplo, estamos en julio, entonces como nuestra carrera es anual, ya estamos muy avanzados, no hay ahorita alguien que pueda tomar el proyecto ahora, pero sí tal Ya. vez lo podrían hacer a inicio de año, o sea, el museo podría proponer a la carrera de diseño gráfico este proyecto que quieran realizar, pero a inicios a finales de año para el próximo, ¿no? Para que los estudiantes puedan mandar su carta y tomar el proyecto que ustedes están planteando. Ahora, Ah, ya, entonces sí puede ser suficiente para que alguien haga su proyecto, sí, digamos. sí, es suficiente porque es ilustraciones para un libro, o sea, para un editorial. O sea, se lo podría tratar como, ¿qué se llama? Diseño editorial. Y eso sí, está, por ejemplo, el año pasado hubo un grupo, una pareja, Ujú. que hicieron ilustraciones de un libro para niños. Y ese era su proyecto de grado. Ah, qué bonito. Ya, Sí, súper. Gracias por la entonces sí, sí información. se puede. Pensé que Melanie iba a hacer algo así porque Melanie es súper capísima en ilustraciones. Ella hace harto lo que es dibujo y ilustración. Entonces le voy a preguntar a ver si se anima, porque Sí, no es muy largo el libro, son 50 páginas máximo, pero no quisiera sobrecargarlos de trabajo, ¿no? Por eso te preguntaba si es que ah, es suficiente como para que sea o puede ser una actividad dentro de lo que ustedes realizan, pero le preguntaré a Melanie con tu recomendación a ver qué me dice sí, ella. sí, sí, ella es súper capísima dibujando y si es de 50 páginas, también está bien porque tienen que hacer una línea gráfica sobre los dibujos, la paleta de colores, el tipo de ilustración que se va a utilizar, si va a ser una caricatura, si va a ser realista o si va a ser así, ¿no? Entonces, Ya. se puede. Pero Ah, eso, súper. sí, sí, sí. Y también tienen que ver de cómo colocar la información en el libro también, ¿no? Entonces, eso. Así, pero eso, Ya. ya, está bien. Entonces, Mil muchas gracias, gracias Pamela. por todo, ahora despejarnos la duda, por todo. Sí, no, con gusto. Muchas Igual, gracias. como te digo, podemos volvernos a reunir justamente para esto de la parte. Yo les sugeriría que lo puedan trabajar como en dos secciones, ¿sí?
Una que es la parte de investigación, que es justamente investigación, como lo dice su nombre, y lo de las colecciones científicas. Ujú. Y para el final podríamos ya dejar la parte de difusión y comunicación, ¿no? Que es todo esto de las visitas virtuales, de la información de las salas, porque es como lo que realmente la mayoría de la gente va a ver en la página web, probablemente, ¿no? Sí. Pero esta primera sugerencia, o sea, que primero sea colecciones e investigación, me gustaría que ustedes le den como que más énfasis, justamente para demostrar que el museo no es pues solamente lo que se exhibe, sino también lo que se investiga que está detrás. Ya. Sí, 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 justamente eso también nos dijo don Ricardo, que le gustaría que se vea, digamos, de dónde es que se tiene la colección o cómo es que han llegado a tener lo que tienen, ¿no? Eh, Exacto. sí, 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 en eso también estábamos pensando, como que ustedes, he visto que ustedes tienen publicaciones ya pasadas de ciertos objetos, ¿no? Que están en el museo y que son iconos. Entonces, esos Ujú. ponerlos en la página como información, ¿no? Ah, súper. Claro, claro, como Sí, me imagino que les ha hablado del pececito ese que se llama Sacabambas sí, jambieri. sí. Sí, 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 sí. y del reptil, ¿no? Que encontraron en, ¿qué se llama esto? No En me acuerdo. Yucampa. Sí, sí, Ah, ya, sí, me ubico cuáles. sí, Sí, claro, ya, y por eso ya eso podríamos trabajarlo como en la segunda etapa de su proyecto, donde van a ser estas historias, ¿no? De por qué es importante o qué papel juega Bolivia en estos hallazgos, porque a nivel mundial somos pues reconocidos justamente por nuestro pececito. sí, 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 Ya, genial, Pamela. Entonces, cualquier cosa que necesiten, otra vez nos podemos reunir así y conforme sí. ustedes vayan avanzando, eh, podemos tener reuniones más seguidas también. Ah, ya, súper. Muchas gracias. Entonces vamos a hablar con tiempo igual para poderles hacer las entrevistas y las encuestas, que yo creo que va a ser la siguiente semana ya, pasando el miércoles, pero porque el martes y miércoles son las revisiones. Ah, Entonces, ya, pasando perfecto. eso, yo creo que ya me voy a poner en contacto para que el docente nos apruebe las preguntas y ya. Ya, genial. Entonces, cualquier cosa, Pamela, me escribes. Sí, muchas gracias, doña Eliana. Entonces, hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos. Chao, Chao. chao. Chao, chao.